Bueno, habiendo trabajado los conceptos generales de la seducción y habiendo ustedes profundizado con la bibliografía que se les indicó, vamos a hacer la aplicación específica de la seducción en el sistema bancario y para eso eh, vamos a trabajar con el material de cátedra y con las lecturas de los congresos del IAPUCO referidos a esta temática. Recordemos que en el sistema financiero había entidades superavitarias y deficitarias y que podían trabajar de manera directa las necesidades de las deficitarias a través de las superavitarias, o lo hacíamos a través de intermediarios que daban lugar a los mercados o al sistema bancario, mercados primarios que son los que crean los activos financieros, y mercados secundarios que son los que comercializan los activos creados o emitidos en los mercados primarios. Nosotros vamos a trabajar con los intermediarios financieros, serían los bancarios, ¿sí? Son los que me permiten que las entidades deficitarias puedan acceder a los recursos que las entidades superavitarias les sobrarían. Si recorremos un poquito lo que es un balance del Banco Central, el Banco Central, recordemos que la función que tiene, que es el padre de todos los bancos y el que regula todo el sistema financiero. El activo del Banco Central está conformado por las reservas, en el caso de la Argentina, reservas en divisas, los préstamos al sector público y a la banca privada y otros activos de titularidad del banco. En tanto que el pasivo del Banco Central está conformado por lo que nosotros llamamos la masa monetaria, es decir, el efectivo que está en manos de la población, el efectivo que está en poder de los bancos y los depósitos en las bancas privadas o en los bancos públicos, además de otros pasivos, otras deudas que el Banco Central posee. Si miramos el balance de un banco privado o un banco público, el activo está conformado por lo que dispone el banco junto con los títulos, tanto públicos como privados, el activo generado por los préstamos que el banco le puede hacer al sector público o al sector privado, la tenencia de bienes muebles e inmuebles del propio banco, en tanto que el pasivo del banco está conformado por los depósitos de las entidades superavitarias, depósitos en cuenta corriente, en caja de ahorro, en plazo fijo, y eso hace que obviamente la diferencia entre sus activos y pasivos conformen el capital, las reservas y los resultados, tal cual como cualquier otra empresa. Esto es importante, ¿por qué? Porque conforma el financiamiento que tiene el banco de sus activos, que están generados por parte del capital ajeno y parte por su capital propio. De modo que el banco dispone de los depósitos en cualquiera de sus formas de las entidades superavitarias para poder cubrir las necesidades de los deficitarios a través de los préstamos, o bien de generar su rentabilidad a través de no solamente del interés de los préstamos al sector público privado, sino también por las colocaciones de los títulos. De manera que nosotros vamos a tener que trabajar con esta gestión que el banco realiza con los depósitos que conforman los pasivos de la entidad. El banco no puede disponer de todos los depósitos que tiene porque existe lo que se llama el encaje bancario. El encaje bancario, que está dispuesto por el Banco Central, es lo que debe reservar del dinero que tiene depositado para poder realizar la utilización, ¿sí?, o la disponibilidad de esos recursos.
De manera entonces que esto lo que genera es lo que vamos a llamar capacidad prestable. Es lo que dispone de los depósitos de las entidades superavitarias menos el encaje bancario, entonces es lo que puede llegar a prestar o disponer para generar la rentabilidad del banco. Esos préstamos que realiza el banco generan los ingresos y están representados por la tasa activa, justamente porque son los activos del banco, que en base a la capacidad prestable el banco va a generar. Los egresos del banco van a estar determinados por lo que nosotros vamos a ver que son los costos operativos del banco, que está generado por las tasas pasivas, juntamente porque es el interés que el banco genera al depositario del dinero en las cuentas y que va a representar para la entidad justamente su costo principal. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿podemos aplicar la teoría general del costo en esta seducción? Y la respuesta es sí. Estamos frente a un proceso productivo de servicio, ¿sí?, del carácter de la seducción que vimos ya anteriormente, donde el banco, como cualquier otra entidad, tiene una estrategia. Elige un mercado objetivo, establece una estrategia de negocio y diseña sus productos o sus servicios para poder atender a determinados clientes. En este caso pueden ser estrategias que apuntan a un mercado de consumo, muchos clientes con bajo margen individual. Es el caso de los bancos, como el caso del Banco Provincia o el Banco Nación. Banco de corporaciones, pocos clientes con grandes empresas, o bien mercados medios donde son muchos clientes chicos o medianos, ¿sí? Cada banco establece el nicho de mercado al cual va a apuntar, estableciendo sus estrategias y en función de eso los productos que va a ofrecer. Si pensamos que en gerencia estratégica tenemos que pensar que hay cadena de valor. Sí, hay cadena de valor, hay actividades de apoyo, hay actividades principales también. La característica acá es que el cliente y los demás clientes forman parte de las actividades principales, al igual que lo que habíamos visto en la seducción en general. Hay controlables y no controlables, pero aquí estamos hablando de que las principales estarían dadas por la captación de los fondos. No se olviden que esos fondos son con los cuales el banco va a trabajar, a prestar para generar sus ingresos, desarrollo de los productos y servicios que va a prestar, todo lo que es marketing y venta y el soporte propio de los servicios al cliente. Fíjense que las actividades de apoyo están dadas no solamente por la gestión de los recursos humanos, sino todo el soporte al negocio, la gestión de riesgo y la oficina interna y la tecnología de información que son necesarias para que muchos servicios de los cuales hoy se prestan en el banco lo puedan hacer ustedes a través de la tecnología. Todo eso es lo que genera el valor para el cliente. El banco lo que va a hacer es crear dinero, ¿sí? El típico proceso de que el depósito de Pedro en este caso, y aplicado el porcentaje de reserva que establece el Banco Central, hace que en este caso el Banco Santander pueda prestarle a María, que necesitaba 980 pesos, y María con eso le paga a una empresa que va al banco y deposita 980 pesos, el banco hace la reserva correspondiente para poder generar la capacidad prestable, que serían 960,40, se lo prestó a B, B le pagó a la empresa C, se depositó ese dinero y el banco francés lo que hace es prestar al
a su cliente lo que le queda libre de la reserva, que sería su capacidad prestable. Bueno, de esta forma es lo que se genera la creación de dinero. Nosotros vamos a ver de qué manera esa capacidad prestable le genera un costo al banco y cuál sería el ingreso que le generaría. Entonces, tenemos que hablar de orígenes de fondo, que genera la capacidad prestable, y aplicaciones de fondo. Los orígenes de fondo van a estar dados por su capital propio o el capital ajeno. Y justamente el capital ajeno está dado por los depósitos de las entidades superavitarias dados en cuenta corriente, en dinero, en pesos o en dólares, o en caja de ahorro, en pesos o en dólares, o en plazo fijo, en pesos o en dólares. Entonces, ¿cuánto de ello puedo prestar? Puedo prestar únicamente lo que me quedaría como neto después de descontarle el requisito mínimo de liquidez o el encaje bancario. Entonces, si tengo 1.000 pesos de depósito y el encaje bancario es de el 2%, yo puedo solamente prestar la diferencia con respecto al requisito mínimo de liquidez. No puedo prestar los 1.000 pesos. Ahora, una vez determinada la capacidad prestable, ¿en qué lo aplico? Muy bien, yo lo puedo aplicar en los préstamos. ¿Y qué préstamos? Y depende de la estrategia que tenga el banco o al nicho de mercado al cual aplica. No todos los bancos, tenemos bancos que tienen como clientes principalmente el sector agropecuario o hipotecario o el prendario. Entonces yo puedo estar definiendo determinadas políticas de aplicación. Entonces puedo decir, bueno, dispongo para adelantos en cuenta corriente con acuerdo o sin acuerdo, cuyo interés para estos descubiertos es mayor, descontar documentos, prestar con garantía hipotecaria o prestar con garantía prendaria. Puedo aplicar la capacidad prestable a la compra de títulos, que le va a generar obviamente un rendimiento. Puedo comprar bienes, puedo alquilar el local donde presto mis servicios, puedo comprar tecnología, etcétera, etcétera. A esas aplicaciones siempre hay que descontarles, obviamente, un cargo por incobrabilidad. De manera que si tengo que calcular qué ingresos financieros potenciales puedo llegar a tener, yo tendría que ver de esa capacidad prestable que tengo, recuerden que serían los depósitos menos el requisito mínimo de liquidez, los porcentajes que yo he definido dentro de mi política en base a la estrategia que el banco tiene. Entonces yo puedo decir qué porcentaje de esa capacidad voy a disponer para los préstamos y para las colocaciones de títulos. De esa manera, en cada uno de esos porcentajes, le aplico la tasa que corresponda. En este caso estamos hablando de tasas activas de intereses, los que me van a generar el ingreso operativo de los bancos, en este caso potencial, porque lo estamos presupuestando. Obviamente descontados el cargo de incobrabilidad. Ahora bien, esos son los ingresos. Ahora bien, ¿ese es el único ingreso que tiene el banco? No, el banco tiene ingresos también por otros servicios que presta y por otros productos que vende, seguros, tarjetas y demás. El banco también cobra servicios como es Camusi, como es Usina, como es Arba a través del impuesto inmobiliario o patentes o impuestos que corresponden a FIP, o bien a servicios, escuelas, servicios profesional, por ejemplo, nuestra caja de ciencias económicas y demás. Y por eso el banco recibe una comisión que puede estar dada por la cantidad de cupones que emite, o bien puede estar dada por un contrato que establece un porcentaje en función a lo que se cobra, o bien un fijo por esa actividad que el banco realiza, que es
el servicio de cobranza. Ese es otro ingreso que tienen los bancos junto con su ingreso principal, que va a estar dado por el interés aplicado a los préstamos o el generado por el rendimiento de los títulos. De manera que el interés por la aplicación de las tasas activas, entonces, lo que recaude por los servicios, además de las comisiones que cobra por las actividades que realiza o bien por el mantenimiento de cuentas, más lo que recibe por las inversiones que ha realizado en títulos o en acciones o cualquier otro activo financiero en el cual haya aplicado los fondos disponibles en su capacidad prestable, generan los ingresos del banco. ¿Sí? Por otro lado, vamos a ver cuáles son los costos que tiene un banco. ¿Qué costos tiene el banco? El banco no solamente va a tener el costo de mantener lo que es la estructura y los recursos humanos, sino el interés aplicado sobre los depósitos de las entidades superavitarias, que es su tasa pasiva, y el costo propio de la gestión bancaria. Así determina el banco el resultado de sus operaciones. Vamos al cálculo de los costos. Los costos variables financieros de un banco están dados por la aplicación de la tasa pasiva sobre el capital ajeno, que está conformado por los depósitos, tanto en caja de ahorro, en pesos o en dólares, o los depósitos a plazo fijo en préstamos en dólares. Esos intereses, que son los operativos propiamente dicho, de carácter variable, tienen otros costos, que es por la gestión propia, generados por ese sistema de cobranza que tiene, o la venta de sus tarjetas de crédito, o lo que sería toda la operatoria normal, además del costo fijo propio de un banco generado por su estructura, costos fijos operativos y costos fijos estructurales. Obviamente dependerá del modelo de costeo elegido, cómo clasificarán los costos y con qué costos formarán parte de la unidad de costo que podrá ser considerada por número de cuentas o bien por movimientos. Eso dependerá fundamentalmente de la estrategia que la empresa tenga. Como siempre, hay que generar una base de datos, tanto física como monetaria. Si se puede establecer por áreas o establecer áreas o unidades estratégicas dentro del banco, podría ser importante porque se puede hacer gestión de ellos a través del análisis de punto de nivelación o puntos de equilibrio del banco, y con ello construir una estructura de costo que se podría ir definiendo por áreas, de manera que si tomamos cantidad de cuentas o cantidad de movimientos, podemos llegar a saber cuánto es el costo variable por cuenta o por movimiento de cada área, en la medida que estén identificados los costos fijos de cada una de ellas, para poder determinar así la gestión en cada una. Si miráramos un estado de resultado proyectado en un modelo variable, podemos llegar a determinar una contribución marginal operativa con el costo variable de financiación ajena y los ingresos financieros propiamente dicho, en tanto que al tomar las comisiones por recaudaciones y el costo variable que generan esas recaudaciones, podríamos llegar a determinar una contribución específica para esas actividades y determinar así la contribución total, de la cual, al detraer los costos fijos, llegaríamos a establecer el resultado que tendría el banco. De la misma manera, nosotros podemos proyectar un saldo de caja, tomando en consideración los ingresos y los egresos, ahora desde el punto de vista financiero y no económico, para poder llegar a determinar la capacidad de respuesta de pago del banco. Les propongo que en un videíto próximo, si bien vamos a trabajar con empresas prestadoras de salud, lo que les propongo es hacer un caso de gestión de
de costos bancarios y vamos a poder determinar el cuánto le cuesta a un banco abrir sus puertas, cuánto debe tener o debería tener depositado en sus cajas de ahorro como mínimo para que justifique abrir las puertas del banco y cubrir sus costos fijos. Y bueno, y nos vemos en el próximo, que vamos a ver empresas prestadoras de salud. Como siempre, a disposición en el mail para cualquier consulta. Nos vemos.